Hey, hola, ¿qué tal, Nación de Emprendedores? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio y estamos en el tercer episodio de esta serie de episodios donde estamos hablando sobre cómo vender. En este episodio te hablaré de la guía definitiva para vender a través de historias, pero no de tu historia, sino de la historia de tu cliente potencial. Sin embargo, el tip que tengo para ti hoy no solamente lo puedes aplicar en el campo de las ventas, sino que lo puedes aplicar en otras áreas de tu vida. Por ejemplo, lo puedes usar dentro del liderazgo, ¿ok? Del liderazgo que tengas en tu empresa, con tu equipo de trabajo. Pero también lo puedes aplicar con equipos de personas. Lo puedes aplicar también con tus amigos, con tu hijo, con tu pareja, con tus primos, con tus hermanos, o sea, lo puedes aplicar en cualquier área de la vida donde tengas interacción con otras personas. Y el tip que tengo para ti hoy es: deja de ser el héroe y empieza a ser un guía. Déjame y te explico como tal cómo funciona esto. Generalmente a las personas en todo lo que hacen en la vida les gusta ser el héroe, porque eso es algo que como que te llena de orgullo, ¿no? O sea, como que te infla el ego y te hace, o sea, hace sentir a las personas como tal importantes. De hecho, este es un error que lo cometen la mayoría de los dueños de negocios y de los emprendedores cuando están iniciando sus negocios. Generalmente, cuando tú estás iniciando tu negocio, te gusta ser el importante, ¿sí? Como el que hace todo. O sea, tú eres el que hace la contabilidad, tú eres el que vendes, tú eres el que compra, tú eres el que buscas proveedores, tú eres el que decora la tienda, tú eres la persona como tal que gestiona las redes sociales, que da soporte al cliente. O sea, te gusta hacer absolutamente todo. Y esto, bueno, en un principio cuando estás iniciando, pues está bien. Sin embargo, si quieres crecer, pues tienes que dejar de un lado este ego de querer ser el importante, de querer hacer todo, de querer ser lo que llaman el hombre orquesta, que es el hombre que hace todo, y empezar a delegar. ¿Ok? Generalmente eso es lo que nos infla el ego y nos hace sentir orgullosos, como decir, esto lo hice yo. Y cuando hablamos de las ventas, también hay una gran tentación a querer convertirnos en el héroe de la historia. Y el consejo que tengo para ti hoy es: no lo hagas, o sea, no te conviertas en el héroe, conviértete en el guía. En toda historia, por lo general, siempre tenemos el héroe de quién es el que va a la película, sí, o sea, la película es acerca del héroe, pero también hay un personaje muy importante dentro de las películas que es el guía. Entonces tenemos esos dos papeles, tenemos el héroe y también tenemos el guía. El héroe y el guía siempre están ahí interactuando en la película, pero fíjate en algo, la película como tal, cuando tú empiezas a ver la película no va sobre la historia del guía, la película trata sobre la historia del héroe. Y si hablamos de ventas, el héroe vendría siendo tu cliente. Y tú, o sea, tú que tienes el papel de vendedor, tú vendrías siendo el guía. Entonces, la historia debería ir sobre tu héroe, sobre el cliente, y no sobre ti. ¿Bien? Tu trabajo como vendedor es ayudar al héroe con tu consejo, ¿sí? A que llegue al final de la historia donde el héroe gana la batalla, gana, eh, o sea, puede sobrepasar todos los problemas por los que está pasando y tiene una victoria. Pero generalmente lo que hacen la mayoría de los vendedores
es hablar sobre sí mismos, hablan de su empresa, hablan de su servicio, hablan de los reconocimientos que tienen, hablan de su producto, hablan de su servicio, hablan de lo bueno que son. Y sí, está bien, o sea, puede que tengas un gran producto, puede ser que tengas un gran servicio, pero eso, por lo general, no te va a ayudar a vender. Un buen vendedor es como un buen consultor, ¿ok? Es una persona que guía a los demás, que los guía para poder llegar a un sitio donde ya no existe el problema. Este es el secreto de la guía definitiva si realmente te quieres convertir en un buen vendedor. Si quieres ser un buen vendedor, no tienes que ser un buen argumentador, tienes que ser un buen guía, una persona que escucha a los demás y que lo guía para que la persona tome una decisión. El guía es la persona que ayuda al héroe. Entonces, en el episodio pasado, el SP260 de tu podcast Secretos para Emprendedores, te hablé sobre la importancia de conocer la historia de tu cliente, de escucharlo, de entenderlo, cuáles son sus deseos, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objeciones, porque a veces tú como cliente también sabes que tienes una buena solución frente a ti, pero no la tomas porque te mientes a ti mismo y te dices que no tienes miedo, que no es el momento adecuado, que no tienes el dinero. Entonces también el guía es esa persona que te ayuda a sobreponerte a esas objeciones con las cuales tú mismo te estás saboteando. Bien, entonces es importante que conozcas la historia de tu cliente potencial. Entonces aquí lo que sucede es que cuando haces esto, cuando invitas a tu cliente potencial a que te cuente de su historia, te va a contar su historia y tu papel es guiarlo. Lo vas a ayudar y lo vas a orientar como un guía. Entonces, ¿qué es verdaderamente lo que hace un guía? El guía tiene tres tareas importantes. Bien, en su papel como guía, cuando está ayudando al cliente y también cuando deseas vender. Bien, lo primero que hace el guía es, número uno, recordarle al héroe de qué trata la historia. Tienes que recordarle a tu cliente potencial que tiene un problema, bien, que tiene un deseo, que tiene una necesidad y que tú quieres ayudarle a resolver ese problema. Quieres ser empático con tu cliente potencial. Este problema, cuando la persona te cuenta acerca de su problema, este problema se lo tienes que repetir una y otra vez. Bien, para que la persona tenga claro que tiene un problema. Y también tienes que recordarle que, que tu servicio o tu producto lo va a ayudar a resolver ese problema. De eso se trata la historia. Tú solamente vas a estar ahí para escuchar, para repetirle lo que está diciendo, para recordarle acerca de su problema, pero también lo vas a guiar. La segunda tarea importante que hace el guía es darle un plan al héroe. ¿Para qué es este plan? Pues para resolver su problema. Entonces, como guía, le vas a dar un plan detallado, le vas a dar un paso a paso para que el cliente tenga el mapa general de cómo va a resolver el problema. La tercera tarea importante que haces tú como guía es que le debes ayudar a tu cliente potencial a que se vea a sí mismo en su mente con el problema resuelto. Tienes que ayudarlo a dibujar esa escena en su mente donde el cliente ya se encuentra a sí mismo con el problema resuelto. Bien, y que él diga, oye,
lo tengo claro, ¿bien? O sea, cuando el problema se resuelva, mi vida va a ser así, me voy a sentir así. Y entonces ahí le dices, bueno, ¿quieres que te ayude? Si el cliente te dice que sí, bueno, entonces le dices, bueno, si adquieres mi servicio o adquieres mi producto, tu vida va a ser así. Ya no va a existir ese problema en ese escenario ideal, pero tienes que ayudarle a tu cliente a que tenga esa imagen como si fuera un cristal limpio, ¿bien? Que tenga esa imagen clara ahí en su mente. Y tú vas a estar ahí como un guía. Si logras hacer esto bien, pues realmente no vas a tener que vender nada, porque la persona va a querer adquirir ese futuro donde el problema pues ya está resuelto. Bien, y a los seres humanos no nos gusta perder algo que nosotros ya tenemos. Bien, entonces recuerda que en su mente la persona ya está pintando un escenario donde se ve a sí misma feliz y con un problema resuelto. Así que así no tenga tu producto, así el producto o el servicio no lo haya adquirido, no lo haya comprado, en su mente ya lo tiene, ¿bien? Ya tiene esa solución y para poder tener esa solución necesita de tu producto o su servicio. En su mente, en la mente de tu cliente potencial, ya ese escenario es una realidad, ya tiene un resultado, ya resolvió ese problema. ¿Y qué sucede? Que como te digo, a los seres humanos no nos gusta perder algo que nosotros sentimos que ya es nuestro. Entonces la historia va así, o sea, el héroe llega a ti, que tú eres el guía, te cuenta de su problema, lo guías hacia ese futuro donde el problema ya no existe, pero para solucionarlo va a necesitar de tu producto o de tu servicio. Entonces, cuando haces esto, el proceso de ventas es algo natural, porque se mete ahí dentro de la historia. Así que al momento de vender, no cuentes tu historia, sino escucha la historia de tu cliente y escúchalo acerca de su problema. No necesitas decir lo bueno que es tu servicio, no necesitas decir lo bueno que es tu producto, sino que simplemente debes escuchar y debes posicionar tu producto o tu servicio como una solución a ese gran problema. Tienes que ayudar a tu cliente a pintar, a colorear dentro de su mente una escena que sea clara y que en esa escena ya no existe ningún problema. Ese es tu trabajo como guía. Bien, la clave para lograr esto, y no, o sea, no puedo repetirlo, o sea, no me canso de repetirlo. O sea, si te tienes que llevar algo de este episodio, anota eso. La clave para lograr esto es escuchar a tu cliente e invitarlo a que te cuente los puntos más importantes de su historia. Y una vez escuche su historia, tienes que ir repitiéndole su historia y su problema constantemente hasta que esto sea muy claro para la persona y ahí lo que vas a hacer es posicionar tu producto o tu servicio como una solución a su problema. Recuerda que en la película tu cliente es el héroe y tú solamente eres el guía. Cuando haces esto, sucede un proceso mental. Esto es un proceso, o sea, esta es una estrategia avanzada de persuasión que se llama el transporte narrativo. Se llama así, se llama transporte narrativo. Y es un proceso psicológico, el transporte narrativo, que sucede cuando la historia se filtra en la mente de tu cliente potencial. Y una vez se filtra, la persona empieza a vivir una historia dentro de su mente. En otras palabras, o sea, ¿qué significa esto? Pues que tu cliente potencial se siente dentro de la historia que está contando. La siente como algo real. Por ejemplo, puede ser que en algún momento hayas visto una película o una serie
Y hay un momento dentro de la película o dentro de lo que estás viendo que te sientes tan dentro de la historia que, por ejemplo, puedes estar viendo una película de terror y pum, de repente te sientes súper asustado, o sea, pegas un brinco ahí en la silla. O también puede ser que estás viendo la película o estás viendo la serie y de repente sucede algo trágico y terminas llorando. Y esto le ha sucedido a todas las personas. Esto, como te comenté, se llama este proceso que se llama transporte narrativo. Bien, estás ahí participando y estás viviendo dentro de la película. Y eso es lo que tú quieres lograr con tu cliente potencial, que dentro de su mente se cree una historia y que tu cliente potencial participe dentro de esa historia, que la sienta como si fuera algo real. Y la única forma de lograr esto es pedirle a tu cliente que te cuente su historia, le repites los puntos importantes de su historia, le repites también su problema hasta que el cliente entra en la narrativa de la historia y se transporte dentro de la historia. ¿Y qué vas a hacer tú ahí? Posicionas tu servicio profesional, tu producto como la solución, la mejor solución a ese problema. Si haces esto como vendedor y dejas de un lado tu ego y dejas de un lado la tontería de que eres muy importante, de que tienes muchísimos títulos profesionales, dejas de un lado que tu empresa es la mejor, te dejas de un lado tú y tu producto, dejas de un lado de que tu producto o tu servicio es el mejor y posicionas a tu cliente como el héroe de la historia y tú te posicionas como un guía, como una persona que quiere servir y que quiere ayudar. Si haces esto, habrás entendido una lección muy importante y de muchísimo valor en el campo de las ventas y no solamente de las ventas, sino en el campo de los negocios. Bien, ahí tienes la guía definitiva para vender. Entonces, aquí está la tarea del episodio de hoy y la tarea es la siguiente. Invita a tu cliente a que te cuente su historia, repítele los puntos importantes de su historia y guíalo para que tu cliente potencial sea el verdadero héroe de su historia. Con esto llegamos al final del episodio de hoy y te invito a que si conseguiste algo de valor, si conseguiste algo valioso en este episodio, compartas este podcast con 2 emprendedores. Compártelo. Ayúdame a que esta nación de emprendedores sea cada vez más grande y también recuerda suscribirte al podcast desde la plataforma en la que lo estés escuchando, Spotify, iVoox, iTunes. Dale ahí suscribirte para que no te pierdas de ningún nuevo episodio. Esto fue Secretos para Emprendedores con Moisés León. Gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y, bueno, tus me gusta y comentarios ahí en iVoox y también tu suscripción en Spotify. Emprendedor, emprendedora, nación de emprendedores, recuerden, las cosas sucederán si te educas y tomas acción. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.